Bien, don César, en principio le preguntaría lo siguiente, ¿cómo describiría usted la vida para el músico, para el joven del Perú de los años 60 en lo que a música rock se refiere? O sea, ¿cómo se vivía la música del rock nacional en los años 60? ¿Cómo la describiría usted? Yo lo describiría como toda una generación de muchachos que se vio muy influenciado por toda la aparición de los Beatles. Evidentemente ellos han sido los hermanos mayores, los padres, los que nos daban la pauta, ¿no? Fue algo totalmente revolucionario porque veníamos de tener música, qué sé yo, digamos, música criolla, bossa nova, instrumentales, y de pronto salen las guitarras eléctricas, los bajos, la batería y la imagen totalmente diferente, ¿no? de chicos con el pelo largo, en fin, algo totalmente nuevo, y fue un impacto tremendo para todos nosotros los que nos gustaba la música. Ese gusto el cual usted describe que es capturado por los jóvenes genera un estilo de vida distinto y la aparición de muchos artistas. ¿Cómo es que este pequeño mundo empieza a germinarse a nivel Lima, a nivel país? ¿Cómo recuerda usted que era eso? Mira, yo lo que te puedo hablar es de la experiencia mía con los Dolphins. Por supuesto, a partir de eso, obviamente. Yo me imagino que paralelamente ocurría algo semejante con los demás grupos, ¿no? Creo que la movida empezaba en los amigos de barrio, ¿no? Todos tenían un pata que tocaba la guitarra, el otro que empezaba a aprender a tocar bajo, y yo creo que éramos grupos de gente básicamente aficionada. O sea, que yo sepa, había muy pocos muchachos que realmente tocaban así realmente bien. Entonces éramos aficionados, cada uno en su barrio. En mi caso, me acuerdo que, bueno, desde muy chico a mí me gustó la música, y por coincidencia yo estudiaba con Javier Román en la universidad, ¿no? Y Javier me hablaba que tenía un grupo de amigos en Breña, ¿no? que hacían música, y ya pues yo súper entusiasmado iba a ver los ensayos. Me acuerdo las primeras veces que iba me quedaba alucinado porque nunca había visto un amplificador, a pesar de que los amplificadores eran chicos y de mala calidad, ¿no? Pero el impacto es fuertísimo. Entonces un bajo, por primera vez escuchaba mucho que el bajo, el amplificador de bajo, la guitarra, una batería, ¿no? Ahí. Entonces yo me quedaba ahí escuchando, pues totalmente fascinado, alucinado con el tema. En esa época los Dolphins tocaban bastantes instrumentales, influenciados por un grupo muy famoso, pues en esa época, los Ventures, ¿no? Tocaban música instrumental, y también estaba cantando Gerardo con ellos. Antes de continuar con ese aspecto, César, lo que usted dice me hace pensar en lo siguiente. Era muy precaria la manera en la que se hacía rock, hablando específicamente de los jóvenes, era muy precaria la manera en que se trabajaba y se pensaba trabajar o se empezaba a crear. O sea, no había los implementos necesarios, o digamos que era un país que recibía mucha influencia técnica como para desarrollarse. Bueno, depende, depende del nivel socioeconómico de cada grupo, ¿no? Por ejemplo, los Dolphins son unos muchachos bastante modestos, entonces lo único que alcanzaba era para comprarse un amplificadorcito y una guitarra marca Clear o algo así, ¿no? Habían grupos, por ejemplo los James eran de Miraflores, y Pico Aguirre otro nivel, tenía el primer amplificador Teisco así gigantesco, ¿no? Tenía su guitarra, no sé si era Fender, no creo, pero una buena guitarra. Pero digamos que en líneas generales, yo retomo la pregunta, el sentido de la pregunta, en líneas generales no había un abastecimiento técnico como para garantizar un crecimiento de la escena musical. No sé, porque había un par de tiendas que sí ya estaban empezando a importar amplificadores Fender, guitarra Fender, ¿no? Y
habían dos casas y que empezaron a importar hasta 3, bastantes amplificadores, porque obviamente pues como ellos vieron, esos empresarios vieron la demanda, empezaron a importar pues, ¿no? Cosas, guitarras, bajos. Pero siempre ha habido el problema de la plata, ¿no? Okay. Era, digamos, hacer rock en los años 60, en esos primeros años de los 60, ¿era únicamente un tema exclusivo de quien tenía dinero, necesariamente? No. Nosotros no teníamos dinero, metíamos 3 instrumentos en un amplificador, alquilábamos una batería así de tercera, nos metíamos a la sala de Javier o de Tito y ahí ensayamos y no era... Tú sabes que el que tiene un verdadero deseo no se hace problema. O sea, como sea, aunque sea con guitarra de palo, ahí estás y sigues adelante, ¿no? ¿En qué momento empieza o se genera este gran estallido popular o que populariza a la música juvenil, digamos el pop, el rock, todo lo que involucraba a la música juvenil en el Perú? ¿En qué momento siente usted o recuerda usted que estalla y se convierte en el gran hit del momento en el país? Yo creo que hubo una unión de varios factores. Primero, toda esta influencia, digamos, de los Beatles, de otros grupos, Animals, Dave Clark, Kings, y paralelamente los programas en la televisión, ¿no? Como estábamos conversando hace un rato, en esa época pues había un canal o 2 canales nada más, y no había alternativas como hay ahora de cientos de canales en cable y más, olvídate. Entonces la gente casi en el 100% tenía que mirar determinados programas, ¿no? Como el Hit de la Una, Cancionísima, la revista de los sábados, Bingo en Domingo, en fin, entonces eso lo veía todo el mundo. Entonces ya en el 64 empezamos a aparecer en televisión después de haber tocado puertas y por fin haber grabado discos, ¿no? Entonces empalmaba la televisión, que lo veía todo el mundo, ¿no? En su casa a la una, toda la familia de Hit de la Una, ese era ya de cajón. Y los sábados en la noche, pues los viernes creo que era Cancionísima, y los sábados revista de los sábados. Entonces tenía una sintonía, o sea, si lo medías en rating, pues era no sé cuánto sería, pero era casi total. Y a partir de ese momento estalla y aparte las radios, que tampoco eran tantas, las radios que apoyaban la música juvenil, ¿no? Radio Miraflores, Radio Atalaya, Radio, bueno, no sé, unas cuantas más, también tenían mucha sintonía. O sea, los chicos regresando al colegio, y como no había computadora, no había chat, prendían su radio, ¿me entiendes? Entonces llegaban al colegio y escuchaban pues a Enrique Llamosas, a Nelly Mendívil. Entonces era una cosa era como un bombardeo, ¿no? Tenías la televisión, la radio y las famosas matinales que tú debes haber oído, ¿no? Eso fue un fenómeno así impresionante, ¿no? Ese fenómeno llamado matinales, ese fenómeno llamado medios de comunicación, permite que se genere, vamos, una industria, una suerte de industria musical en el Perú. ¿Usted lo vio así? Yo alguna vez le pregunté al señor Llamosas y me dijo que él inauguró una tienda y ese día nomás vendió como 1000, 2000 discos de ustedes. Bueno, había mucha demanda por el producto nacional. ¿Se generó verdaderamente una industria? Yo creo que sí, por supuesto, si tenías el mercado, o sea, tenías toda esta masa de chicos de qué sé yo, de 14, 15, 16, 17, 20 años, ávida de comprarse los discos, de escucharnos, de ir a vernos a estas matinales que eran, ¿no? Bueno, ya debes saber que eran programas organizados por las promociones de los colegios. Ellos, para recaudar fondos, vendían pues los boletos, ¿no? Y en un cine se pasaba una película y después de la película se presentaban los conjuntos, lo llamamos en esa época, ¿no? Y ahí desfilábamos todos, pues, ¿no? Habían montones de grupos. ¿Cómo describe eso? ¿Cómo describiría eso, las matinales?
Yo te describiría como una cosa, como un furor, una efervescencia de los chicos viendo a sus ídolos, digamos. Era como la película de los Beatles, pues, o sea, las chicas gritaban como una especie de histeria y los hombres bailaban ahí y parados en el cine, pues, ¿no? Pero era bien, era una alegría muy, ¿cómo te puedo decir? Muy auténtica, ¿no? Porque que yo sepa, a las 11 de la mañana el domingo no corría trago, o sea, todo estaba muy normal, ¿no? Pero había una cosa muy natural, muy sana. Entonces se generó una industria discográfica y las empresas y los artistas, estoy asumiendo, ganaron mucho dinero. O sea, ¿se generó mucho dinero por la música juvenil en el Perú? Se generó mucho dinero, pero creo que no necesariamente cayó a manos de los grupos, o sea, de los artistas. Yo creo que se generó mucho dinero en la industria del disco, porque, mira, no había piratería, entonces todo era venta verdadera. Y a nosotros, como lo que nos animaba era más que nada una cosa de grabar, ¿no? O sea, por el hecho de grabar nomás ya te sentías súper bien, o sea, no estabas pensando, pucha, ¿cuántos dólares voy a cobrar o voy a ganar, lo voy a vender? Sino simplemente, pues estamos grabando, ¿no? Y la disquera, pues, olvídate, te decía, uff, acá hacemos nuestro agosto. Entonces nos pagaban, claro, no voy a decirte que no nos pagaban, pero creo que proporcionalmente a las utilidades que ellos han tenido nos han pagado bien poco. En cuanto a las presentaciones personales, yo pienso que la mayoría de los grupos, y aquí quiero decirte mi opinión personal, empezamos como una afición, ¿no? Mientras estudiábamos, en fin, nunca como una carrera o como para dedicarnos y a vivir de la música. Entonces no teníamos muchas aspiraciones mercantilistas, comerciales. Entonces, parte de todo este dinero yo pienso que iba a las disqueras y otra parte a los empresarios que organizaban y nos contrataban a nosotros. Organizaban, por ejemplo, un festival en tal cine y el cine reventaba, pero a nosotros nos pagaban un bolo fijo. ¿No tenían ustedes conciencia de lo que habían generado, de lo que estaban haciendo en realidad, en términos artísticos? Creo que no, Creo que no. Yo pienso que todo fue como dice la canción, jugando, ¿no? Entonces hacíamos las giras por todo el país, veíamos que llegábamos, por ejemplo, a Iquitos y el aeropuerto estaba reventando, nos teníamos que escapar, esconder. Pero era más como algo divertido, por lo menos yo lo tomé así. No era consciente. La última vez, hace poco me entrevistaron y me decían, ¿qué se siente ser un ícono de la música? Pero yo te lo juro que, bueno, tal vez ahora puedo ser un ícono, pero en esa época era todo una sucesión de hechos que fueron sucediendo de manera espontánea y que, bueno, tuvimos la suerte de vivir, ¿no? Pero no eran conscientes que estaban creando una historia, que estaban desarrollando, o que podían desarrollar una carrera, ni nada de eso. No, la verdad que no. Tan es así que por lo menos tres de nosotros, Javier, Roberto y yo, éramos bien conscientes que estábamos haciendo eso mientras estudiábamos hasta terminar la carrera de la universidad, ¿no? Entonces, pasatiempo. No era algo como que, oye, mejor nos dedicamos a esto, ¿no? Sino, ya, normal, llegó el momento en que terminé mi carrera y ya. Entonces, si hubieron tan buenos momentos, digamos, artísticos, económicos, demanda por el producto, había una consideración importante de lo que se hacía en el Perú en cuanto a música juvenil a nivel de región. La pregunta inevitable, con muchas cosas que suceden en el país, ¿no? Entonces, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué no creció? ¿Cuál fue el gran error? De repente, que los artistas no eran conscientes, que las empresas tampoco eran conscientes. ¿Cuál fue el gran error para que esto no desarrollara y que hoy, 40 años después o 40 y tantos años después, pudiéramos ser una industria como lo es Argentina? En fin, una consideración en ese sentido le pediría. Mira, yo en el año 69 ya me fui del Perú.
Me fui a Estados Unidos y después al Japón, pero creo que lo que truncó todo esto fue el gobierno militar, ¿no? Porque fue un gobierno totalmente... Yo no viví tanto ese gobierno, pero sé que tenía una concepción totalmente nacionalista, de enclaustramiento, de que solamente lo de acá, lo folclórico, y se tomaba toda esta corriente como si fuese una cosa alienante, ¿no? Pro-imperialista, en fin. Y yo creo que eso fue como una castración a todas estas brotes de talentos. Y si nos ponemos en la otra vereda, en la vereda de los artistas, de manera autocrítica, ¿qué diría usted que hicieron mal? De repente esa falta de conciencia, para ser un poco equitativos en el concepto. ¿Qué hicimos mal? O que no se hizo, o que se dejó de hacer. Bueno, una pregunta bien difícil. Yo te puedo hablar de nosotros no te diríamos que dejamos de hacer, continuar, ¿no? Pero como te dije, teníamos muy claro de que terminamos los estudios y se acababan los Dalton, ¿no? Yo iba un poco sí, perdón, yo iba un poco a esto. Me parece que ya visto a lo largo de los años y con el análisis y haber leído y todo, que todo este gran movimiento, eran demasiado jóvenes para saber y tomar conciencia real de lo que estaban haciendo y también para saber que podían desarrollar una carrera. ¿Me equivoco en ese concepto? De repente, si es así, dígamelo, o estoy cercano a la posibilidad. Yo creo que, tomando lo que dije hace un rato, si tú partes de la premisa que o por lo menos la mayoría de los grupos empiezan pensando que esto es simplemente un pasatiempo, ahí nomás tienes tú la pauta, pues, ¿no? O sea, si todos hubieran empezado diciendo, oye, esto es un medio de vida, yo me voy a dedicar a esto, entonces ya simplemente tienes otro objetivo. Pero si tu objetivo es, mientras tanto, si nos va bien, bacán, si no... Entonces llega un momento en que en la vida personal de cada integrante de estos grupos se le presenta, ya tengo que dejar esto porque conseguí un trabajo, ya tengo que estudiar tal cosa, entonces ya no puedo seguir tocando bajo. Entonces tú ves la prioridad, ¿no? Porque de arranque, o sea, del inicio, el objetivo no era dedicarse a esto. Esa es mi teoría. Okay. ¿No? Entonces se te cruza otra cosa, uy, ya voy a empezar a chambear, ya no puedo tocar batería, ya. Perdón, pero ya hasta aquí nomás. Además, como que se asumía que la música rock, la música juvenil, era solamente hasta una determinada edad, ¿no? O sea, cuando uno cumplía 21 claro. ya no debía hacer cosas de chiquillo, supongo. Claro, pues no teníamos patrones, los únicos patrones que teníamos eran de gente ya mayor haciendo música, pero música de viejo, pues, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, tangos o swing, ¿no? Entonces se asumía que terminar la carrera, cumplir 21 años, era momento de crecer y dejar de hacer cosas de chiquillos. ¿Esa es más o menos la lógica, podría ser? Sí, pues, o sea, llegas a 25 años y ya tenías que trabajar, pues, en este mundo. Si tenías una carrera de abogado, de ingeniero, de lo que sea, ¿no? Pero no, como te hago hincapié, creo que todo empieza, como digo, del inicio. ¿Qué sentían cada chiquillo que formaba un grupo? O sea, ¿con qué propósito lo hacía? Divertirse. Ya, pues, divertirse, pasarla bien, tocar, porque la música era la pasión. Ahora, no te quiero decir con esto de que estando ya en la carrera, algunos hayan sentido mucho más fuerte y ya quieran dedicarse a la música, ¿no? Como vida, como profesión, como carrera. No entiendo. Entonces, ahora le pediría, más allá de preguntas que le pueda hacer, que usted por favor me resuma en el tiempo que considere la historia de los Daltons, a partir por supuesto de lo que usted conoce y desde que usted ingresó. ¿Cómo empieza esta historia de los Daltons y cómo es que se convierten en el grupo más importante del país más de 40 años después en estos momentos? Ya, te hago un resumen así. Sí, bueno, si por ahí tengo una pregunta se la suelto, pero ya. ¿Cómo es la historia de los Daltons? La historia de los Daltons
empieza en Breña, ¿no? Eran Walter, que tocaba guitarra, tocaba muy bien, toda su familia era de músicos, sus papás tocaban guitarra, sus tíos, todos. Fernando Volarte, que también viene de una familia de músicos, su hermano mayor tocaba en una orquesta. O sea, los Volarte han sido músicos en esencia. Estaba Roberto Andía, que un chico aficionado, muy amante de la música, lo mismo que Javier Román, que tocaba el bajo. Y como te dije antes, estudiaba yo con Javier, iba a verlos ensayar, estaba cantando Gerardo. Gerardo se va a los Shanes porque era mucho más aparente como para las canciones que le gustaba a Gerardo, que eran canciones más en inglés, ¿no? de otro corte. Nosotros, entonces yo me quedé a cantar con ellos. Estamos hablando de Gerardo Manuel, obviamente. Gerardo Manuel, claro, Gerardo Manuel Rojas. Cuando él se fue, como yo ya había estado parando con ellos y de cuando en cuando me mandaban una canción, y ya pues hubo consenso aparentemente y yo me quedé como cantante. De ahí, pero la cosa era muy todavía como un grupo anónimo, hasta que por fin en Sonoradio nos dieron la oportunidad de ¿Cómo se da esta oportunidad? ¿A través de alguien? ¿Porque ustedes demuestran su música? No, a través del papá de Roberto Andía, que conocía a Mario Cabañaro. Okay. Entonces le dijo pues que nos haga una audición, que nos dé una oportunidad. Fuimos súper emocionados, tocábamos ahí delante de Mario Cabañaro, Enrique Lynch y no sé quién más. Y ya le vamos a contestar. Bueno, pasaron unos días y nos contestaron, ya, ok, graben. Y grabamos un 45. Tú sabes, 45 era un disco chiquito, el lado A y el lado B. Exacto. Y grabamos Rey Tablista y Visión de Otoño. Y desde el primer tema, ahora, lógicamente yo creo que Sonoradio usó sus mecanismos para que suenen en las radios, ¿no? Porque tampoco las cosas se dan pues por arte de magia. Entonces, ¡pum!, empezó a sonar Visión de Otoño y pegó. Ya, y de ahí vino pues ya justo grabamos el segundo 45, después el primer long play. Eso se empalmó con la aparición en televisión, como te repito que era totalmente masivo, y las matinales. Y era una bola de nieve así increíble, así como que era un círculo que cada vez la movida pues era más y más ¿Se dieron cuenta, tuvieron tiempo de darse intensa. cuenta? ¿Tuvieron tiempo de darse cuenta cómo crecía esto para ustedes o venía tan rápido que cada momento los agarraba de sorpresa? No, sí, bueno, nos dábamos cuenta que la movida era fuerte. ¿Por qué? Porque pucha, en un domingo a veces hacíamos 8 matinales, ¿no? O sea, tocábamos en 8 sitios diferentes. Ese fue el récord que hemos hecho. Tan es así que lo normal era que pasaban la película y después venía el show. Pero como nosotros teníamos tantos compromisos, a veces estaban pasando la película y ¡pum!, cortaban la película y tocábamos y seguía la película. Nos íbamos al otro sitio, cortaban la película y tocábamos y así, porque si no, no podíamos... ¿Y eso continuó por cuántos años se vivió ese furor con ustedes? ¿O sintieron ustedes? 3 años, creo. Y aparte venían las giras a provincias, nos íbamos desde Tumbes hasta Tacna, hasta Iquitos, hasta Arequipa, la sierra, la selva, la costa. Históricamente los puristas, por llamarlo de alguna manera, que analizan o siguen el rock en el Perú, califican a los Daltons como un grupo de pop y no de rock, y además suelen decir que no hay una esencia real de ustedes en la movida rockera, porque ustedes nunca grabaron algo propio. ¿Cómo deslindaría usted ese tipo de criterios? Ya, lo primero, en cuanto a definiciones, yo no soy tan conocedor como para saber qué es rock, qué es pop, qué es tal o cual cosa, ¿no?
Para mí queda claro que nosotros hacíamos un rock latino, ¿no? Definitivamente esa era nuestra tendencia. Y tal vez eso hizo que nosotros impactásemos a una masa más grande, ¿no? que los grupos que solamente cantaban en inglés. Y nuestras canciones eran bastante bonitas, armoniosas, con una letra bonita, entonces iba muy bien con el público peruano. O sea, no a las clases muy altas, sino a la gran clase media que existía en esa época, ¿no? A la gente de Magdalena, de Breña, del Rímac, o sea, la gran clase media que antes existía en todo el Perú. Ahora, que no hayamos tenido trascendencia, que es algo que por supuesto yo no creo, es obvio, pero digamos el gran cuestionamiento es ¿cómo se explica a uno que haya sido tan popular y que se convierta en un ícono el grupo y los miembros si nunca hicieron nada propio? Sí, pues. ¿Por qué? No sé, mira, han habido versiones de canciones en castellano, que ha habido nuestra versión y la versión del grupo original, digamos, pero la que pegó fue la nuestra, ¿no? El último beso, mucha gente pensaba que era de nosotros, ¿no? La verdad que tal vez porque hayamos sintonizado y a la gente le gustábamos, pues, nuestro estilo, cómo sonábamos, ¿no? ¿Nunca pensaron, nunca ustedes plantearon como banda hacer temas propios? ¿Había algo de conformismo? ¿Había algo de satisfacer a la disquera? ¿Por qué nunca hicieron nada propio? O sea, ¿por qué no existe una canción propia creada del alma de los Dolphins? Ahí te doy toda la razón. Ahí creo que teníamos mucha sujeción a la opinión bueno, en este caso de Enrique Lynch, que era el hombre que nos decía más o menos qué temas grabar, ¿no? Y como todo fue tan rápido, y como todo iba bien, digamos, entonces seguimos nomás, pues, ¿no? ¿Pero lo pensaron ustedes, lo plantearon como grupo, como banda, se reunieron alguna vez a crear, a proponer, lo pensaron en algún momento? Walter tiene grabados algunos temas de él, instrumentales, pero como temas instrumentales nosotros básicamente éramos un grupo con temas cantados, no tuvo mayor trascendencia, ¿no? ¿Y no compusieron ustedes? A lo que iba, no sé si en algún momento la banda se sentó y dijeron, ok, hoy día vamos a componer una canción, yo propongo esta letra, yo propongo este acorde, ¿se hizo eso? O sea, ¿generaron un producto propio a pesar de que no haya salido nunca? ¿O no hubo tiempo, como usted dice? No hubo tiempo y tal vez no hubo el interés así fuerte, ¿no? Ajá. Pero sí lo anhelaban en algún momento, digamos, por ahí, mañana vamos a hacer una canción. No, o sea, no quiero sacarle cosas que no son reales, sino simplemente tratar de llegar al hecho de que tratar de descubrir si los Daltons de hecho fue más allá de lo que conocemos. O sea, lo que quiero llegar es que las nuevas generaciones tienen un poco la idea de que ustedes son una boys band, ¿no? O sea, son un producto creado que juntamos a 5 chicos simpáticos, con buena actitud y les ponemos las canciones. O sea, quiero saber si ustedes iban más allá o simplemente, como usted me dice, la cosa funcionaba, todo estaba también para qué. O sea, a eso trato de llegar. Sí, fue así, la cosa funcionaba, la velocidad era muy rápida, porque, ojo, acuérdate que aparte teníamos que estudiar en la universidad y éramos buenos alumnos. Así que yo creo que la cosa fue rodando en esa dirección y ahí, ¿no? Así. No había mucho tiempo para pensar en componer cosas propias. Exacto. ¿Y cuál es el momento que usted puede considerar cumbre en la historia de los Daltons y probablemente el que menos apreció en este tránsito de 3 años, que fueron como 10 para las generaciones? El momento, bueno, yo te digo, desde que lanzamos el primer long play, fue bien parejo, la cosa fue un furor así bien fuerte, pero el momento cumbre tal vez el disco que supuestamente grabamos en vivo, fue el tercer long play creo, me acuerdo que se hizo en el cine Tauro y
la respuesta del público fue impresionante porque el cine quedó totalmente chico y la gente afuera así, varias manzanas a la redonda, gente que quería entrar y ya pues simplemente no había más sitio. Entonces este disco supuestamente fue en vivo, porque se trajo la orquesta, las consolas de Sonoradio y todo, pero la verdad, bueno, no sé si debe decirlo o no, pero lo único que fue grabado en vivo fue los gritos de las chicas y de la gente, ¿no? Porque la tecnología no estaba tan avanzada como para grabar realmente en vivo, ¿no? Entonces la grabación en verdad fue en el estudio, pero se empalmó con estas partes habladas o los aplausos o los gritos de la gente. Y el momento que probablemente no le gusta recordar, no le gusta hablar mucho de esta historia de los Daltons. Mira, casi al final, cuando empezaba a entrar la onda más psicodélica, quisimos lanzar la idea de los nuevos, los New Daltons, algo así. Entonces ya nos empezamos a dejar el pelo más largo, así, tratando de cambiar de imagen, ¿no? Con canciones un poquito más psicodélicas, pero no, creo que a la gente no le gustó, o sea, no pasó nada. ¿Y en ese momento usted sintió que ya era el momento? No, porque después seguimos normal, como antes, pero yo sentí que ya era el momento cuando ya terminé mi carrera, pues, ¿no? En el año 69, pero sí llegué, me acuerdo una vez a preguntarme ya en las últimas presentaciones, estaba cantando y me acuerdo que yo me preguntaba, ¿qué hago yo acá cantando? Yo ya un poco que de repente la intensidad de toda la movida me había saturado un poco, quién sabe, ¿no? Y probablemente muchos empezaron a cuestionarse en sus propias cabezas también de la misma manera. De repente. Por lo menos tres de ustedes, como me lo dijo en algún momento. Sí. Ahora, yo no sé qué pasó en el 69, en el 70, en el 71, no, la verdad que tú debes saber más que yo. Ok, bueno, pero ¿sabe lo que pasó cuando usted se fue de los Daltons? ¿Lo puede describir ese momento? Bueno, creo que ellos intentaron seguir con un cantante también de la colonia, pero parece que ahí nomás quedó. Lo que yo me enteré más bien después cuando me fui de viaje, y aprovecho para contarte toda la movida que pude ver en Estados Unidos, porque tuve la suertaza de estar en la época, en la época y viendo a los grupos que hasta ahora no entiendo, y le doy gracias a Dios que me puso en esa situación. Yo estuve tanto en Nueva York como en San Francisco, en los Fillmore East, Fillmore West, las grandes festivales de 2, 3 días que había en esa época, en el año 69, y pude ver pues a todos los grandes de la época, como son Jimi Hendrix, a Santana. Cuando vio eso, ¿qué pensó de lo que usted había hecho? Cuando vi eso, es como que ¡buah! Me reventaron un cohete en la cabeza. Y dije, ¿qué es esto? Mira, el primer concierto que fue en el Fillmore East, en Nueva York, y estaba Joe Cocker de telonero, tocó Jeff Beck, ya pues con eso no nos olvídate. Después otro concierto, estaban Santana de telonero, salía CC Revival, y otro concierto, estaba bueno Jimi Hendrix, pues olvídate. Después otro concierto en Los Ángeles. ¿Se dio cuenta en ese momento que lo que se hacía acá o lo que habían hecho ustedes no era nada? ¿Lo pensó así? No tanto como no era nada, pero era otro nivel en todo sentido, porque inclusive la parte técnica del sonido era totalmente otra cosa. Don César, ya para ir terminando, le pediría que por favor me describa un día común en esta agitada vida de los Daltons, o un par de días. ¿Cómo eran esos días? ¿Cómo era esa vida de ser Dalton? Esa vida era un poco esquizofrénica.
en buen sentido de la palabra, porque a veces eras el estudiante que, pucha, estabas en la universidad estudiando, y otro día eras el ídolo, que te perseguían y olvídate, te asediaban, te pedían autógrafos. Entonces, pero yo nunca me lo tomé en serio, o sea, no... Era divertido. Era divertido, pero tampoco me la creía tanto, sino yo mismo me sorprendía de todo. A veces siento como que yo fui un testigo de lo que estaba ocurriendo, pero no era realmente consciente de lo que en verdad estaba pasando. Ajá. ¿No? Como que yo era testigo de mí mismo, decía, pero qué loco, ¿qué está pasando acá? ¿Cuántos discos llegaron a vender? ¿Tiene idea usted? ¿Cuántos álbumes hicieron? Sí, digamos. Bueno, álbumes, long plays hicimos 5 o 6, 45 un montón, como 20 o 20 y tantos, pero en cantidades sí no me acuerdo. O sea, Sonoradio, de eso se encargaba Tito Andía, me acuerdo. ¿Ya? Iba a Sonoradio y la parte de contabilidad te decía, bueno, han vendido tanto muchachos, así que les corresponde esto, su cheque. Pero se vendía bastante. Sin querer apelar a la falsa modestia, eso no sucedía con otros artistas, ¿no? Mira, si quiere decirlo, dígalo, pero le pregunto para saberlo. Mira, no quiero parecer soberbio ni nada, pero a mí me da un poco de tristeza. Nosotros hacíamos giras a provincias y normalmente era un elenco. Ponían un animador, ponían un cómico, lo que sea, un grupo de boleros, criollo, y nosotros cerrábamos. Y a todos los mandaban en ómnibus, por ejemplo a Piura, ya por decir, y a nosotros nos mandaban en avión. Y mandaban en ómnibus a gente de peso, como Jesús Vázquez, como el dúo de Osvaldo y... Irma de Osvaldo. No, el otro chatito, Osvaldo y no sé quién más. Eddie Martínez. Que tenía un dúo criollo muy bueno. Entonces a ellos pues los mandaban así por tierra, nosotros en avión, ¿no? Entonces me daba un poco de pena que era tan injusta la cosa, pero bueno, tampoco podías negarte, ¿no? Así era como éramos contratados. ¿Los dos tuvieron categoría de ídolos? Sí, yo creo que sí. Mire, te lo digo sin ninguna falsa modestia. Ahora, después de tantos años, a veces converso con gente de base 5, qué sé yo, que me encuentro en la calle, me encuentro en WOM, me encuentro en cualquier sitio y como ya somos personas ya maduras, pues ha pasado tanto tiempo, pero sí me hablan de una manera increíble, con cariño, diciéndome lo fanáticos que eran. Y digamos que la vez pasada estaba almorzando en un sitio y se acerca un señor y con un respeto me dice, he esperado 40 años y ahora tengo la oportunidad de poderte verte en persona, porque en esa época podía parecer inalcanzable, pues, ¿no? Y demostraciones así de cariño y de respeto impresionante, ¿eh? Que yo siento que yo como persona digo que tanto así hemos impactado, o sea, yo mismo me pregunto. Una pregunta final, don César, dos finales, una en relación a lo que estamos conversando. ¿Cree que es un poco injusta, no sé si la historia o el concepto de estos tiempos, retomando lo que le había dicho, al decir que, o sea, al desconocer todo esto y decir que ustedes no fueron uno de los más importantes en el rock peruano? ¿Cree que es injusto que se diga que los Don Dog no fueron los más importantes del rock peruano? Bueno, yo me remito al reconocimiento de la gente en general, ¿no? O sea, yo creo que uno de los grupos más recordados somos nosotros, de los que causamos una huella y un impacto más grande. Así que si se nos dice que no somos entre los, no te digo el más importante, porque han habido muy buenos grupos, pero de entre los más importantes y que no nos consideran, es como, no sé,
me parece que no es real, no es realista. Porque los hechos lo dicen, ¿no? La gente, tú preguntas a cualquier persona, si agarras en la calle una señora de 50 años, a ver, ¿a qué grupo recuerdas? Obviamente. Entonces, en ese tema a mí no me importa mucho si nos reconocen o no nos reconocen, sino cuál fue la realidad de los hechos. Los hechos hablan por sí solos. Claro.